Estamos de regreso a las 6:35. Este es el Gobierno de la Mañana y la verdad es que a mí vamos cambiando el orden. Voy a agotar mi turno ahora y quiero comenzar agradeciendo al Observatorio Nacional de Redes Sociales. Yo no sabía que nos estaban observando, lo que intentamos hacer cosas a través de las redes sociales y por supuesto la premiación a nosotros a través del trabajo que realizamos en diferentes vertientes, a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube. Soy Ivonne Ferreras, que transmitimos cada día con los temas de actualidad, pero también otras intervenciones a través de ese mecanismo alternativo que de alguna forma ha venido a llenar un espacio, sobre todo para los periodistas de mi generación, que tuvimos ese conflicto con esos avances de la tecnología, de lo que venimos desde la máquina de escribir Olimpia y desde lo que nos tragaba el pluriempleo, desde la ética del ejercicio y desde la responsabilidad social que implica el ejercicio del periodismo, la imposibilidad económica para tú, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo adquiero un periódico? O ¿cómo tengo un canal de televisión o una emisora de radio? Eso decíamos, y las redes sociales, ¿no? Y la tecnología, pues llenó un poco ese vacío. Tú tienes un mecanismo donde tú puedes, por lo menos esa parte que es el periodismo, la actividad social a través de las redes, que es lo que ellos han estado observando en este caso, y yo quiero agradecer de verdad a Miguel Ángel Gutiérrez, que preside el Observatorio Nacional de Redes Sociales, una actividad celebrada el pasado jueves en el Colegio Dominicano de Periodistas, donde nos observaban. Mira, qué bueno que nos observan, y porque eso nos responsabiliza a seguir haciendo las cosas que por profesión, por responsabilidad ciudadana y humana, bueno, pues hacemos, y lo hacemos desde siempre, que decidimos por el ejercicio del periodismo. Una profesión digna de mejor suerte, ¿no? Y de levantarse frente a lo que a veces aparenta un abajamiento colectivo, ¿no? Yo creo que es bueno y es importante. Gracias al Observatorio Nacional de Redes Sociales, gracias a Miguel Ángel Gutiérrez por esta deferencia, de verdad. Brevemente, porque no tenemos tampoco tantísimo tiempo y todavía queda un compañero por intervenir. El tema yo no puedo soltarlo. Primero porque desde precisamente ese ejercicio he estado dando seguimiento sin ser experta, sino a través del trabajo, de la investigación con el tema, un sector muy complejo que es el sector eléctrico. Uno va un poco aprendiendo, pero también tú encuentras mucha retroalimentación. Por ejemplo, yo tengo muy buena retroalimentación de Bernardo Castellano, que siempre ha sido un apoyo, no de ahora, desde hace 800,000 años, con el trabajo de investigación en el sector eléctrico. Me señalaba que ahora, y con los datos estadísticos que vienen de las mismas estadísticas oficiales que han sido publicadas, como es el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, en el informe que ellos hacen de desempeño del sector eléctrico de abril del 2022, y la defensa que se hace con el aumento, que es brutal, de la tarifa eléctrica a partir de abril de 2022, y que evidentemente nos golpea a los ninguneados y devastadoramente a los que menos pueden y a los que menos tienen, porque son los que te consumen de 200 a 300 kilos, mientras que esos funcionarios disfrutan de muchas mieles del poder con salarios atractivos que tú, y lo refería en una intervención anterior. Por ejemplo, esos datos que te dicen, pérdidas totales de las distribuidoras. En diciembre del 2021, haciendo una comparación de 28%, marzo 2022, 36%, abril del 22, 42% de las pérdidas totales de las distribuidoras, lo que la coloca en una situación bastante compleja, ¿cierto? Pero esas son las cifras que ellos oficialmente publican, que no la va a buscar el infeliz de Gualey, que consume quizás 100 megas, y que le van a subir la tarifa, porque no sabe de eso, pero están ahí. Entonces, la cantidad de empleados de las distribuidoras, cuando hacen la comparación en diciembre 21 de 2021, de 7,575, marzo del 22, 7,594, y cómo te aumenta en abril de 2022 a 7,617. El compromiso que firmó y asumió el gobierno con los funcionarios eléctricos en la firma esa del mentado pacto eléctrico era de reducir las pérdidas totales y la reducción de la empleomanía. Eso se ve evidenciado entonces en las mismas estadísticas oficiales. Cuando tú entras, no se redujeron, al contrario, se aumentaron, y esos compromisos
no lo hacen, no honran a esos funcionarios del sector eléctrico. Por ejemplo, la Santa y Puta Catalina, la iluminadora, como yo le digo, de tanto que la pobre ha sido vapuleada. En el 2019, la cantidad de empleados, 169. En enero del 2022, 317. En febrero del 2022, 318. En marzo, 353. Ya en abril cierra con 358. Ustedes ven como esa nómina mensual aumentó. Y aumentó no solamente en términos de cantidad de empleados, evidentemente se refleja también con dinero, el dinero que se invierte en pagos de empleados. 300,000 en 2019 dólares de la época, unos 15 millones de pesos. En el 22 ya estaba en los 600,000 dólares. En febrero de 2022, 600,000. En marzo, $1 millón. Abril, claro, $1 millón. Tampoco bajó, aumentó, porque claro, aumentó la nómina. Entonces, es un aumento de las pérdidas de la cantidad de empleados en las distribuidoras, como el aumento también de la cantidad de empleados y de los pagos nominales que se hacen mensual en Punta Catalina, que no tienen nada que ver en lo absoluto, ni con lo que pasa con la guerra de Ucrania, ni con lo que pasa con los precios, ¿entiendes, Juan? Con los precios internacionales del petróleo y con una situación que es real y que es verdad que nos impacta. Entonces, con eso es que se pretende justificar un aumento que desde mi punto de vista es abusivo, es inmoral, de la tarifa eléctrica, porque las pérdidas de utilidades, los dividendos, las ganancias de Punta Catalina, debido a alrededor de 70 días que la unidad, ustedes recuerdan, la unidad 2 de Punta Catalina estuvo fuera de operación. En el 2021, 70 días fuera de operación. La 1 también en marzo, ahora que ustedes se recuerdan que ellos decían que era por el cronograma, pero después que era una avería, y tuvo de verdad un buen rato fuera. Ahí se produjeron costos adicionales. ¿Y sabe por qué? Porque hubo negligencia, porque eso no tenía por qué ocurrir, y si era la programación que tenía que hacerse tampoco, y llegó un momento en que se juntaron fuera las dos Catalinas, y eso que me parece, yo no sé si corrupción, yo lo que sí sé que es improvisación por el tema del comité de compras, por ejemplo, de la CDE, presidido por el ministro de Energía y Minas, que no forma parte de esto el administrador de Punta Catalina, que es la entidad responsable de convocar las licitaciones para las compras del carbón, de filtro, de cal. Nosotros habíamos hablado de los biosintéticos y cómo ellos habían manejado todo eso y las compras que hicieron de urgencia, pero para la compra del carbón de Punta Catalina de un año, unos cerca de 2 millones de toneladas en enero del 2021, me apunta Bernardo, que hubiera permitido comprar todo el volumen que se requería para un año de operación a $70 la tonelada, como máximo que debió hacerse, no se planificó. Entonces hubo dejadez, hubo negligencia, quizás por inexpertos, o yo no sé, o por improvisación de ese comité de compras y contrataciones de la CDE. El caso es que eso se convocó una licitación en junio del 21, cuando el carbón cotizaba alrededor de $104 la tonelada. ¿Qué significa eso? Que esa negligencia, esa improvisación, que se tenía que llegar a pagar el carbón, en ese caso, como consecuencia de esto, a $384 la tonelada. O sea, todo eso, ese exceso que pasó por no hacerlo en el momento que tenían que hacerlo a $70, representó un costo adicional de más de $200 millones que iban a ser transferidos esas deudas, ¿entiendes, Fausto? ¿Me sigue? A las distribuidoras. Entonces, ¿eso qué hizo? Que aumentó entonces todo el tema de flujo de caja. Y eso es una negligencia de improvisación en lo que los funcionarios del sector eléctrico pretendían que cayera sobre los hombros de quienes, de nosotros, los pentontos, ¿verdad? Sobre todo los que menos tienen, los que menos pueden, en un aumento que es desmesurado, que es inmoral, porque es producto no de esas políticas y de esas crisis que sabemos que hay, no tampoco de esa programación que debió hacerse desde el pacto eléctrico, que también planteaba que se hicieran otras cosas como que el flujo de caja, como que las pérdidas en las distribuidoras, todo eso pueda mermar. Y de eso también había un mandato de parte del pacto eléctrico, pero parece que lo otro no era tan importante. Entonces, por eso es que yo digo que deberíamos de sincerizar y que ha habido mucha torpeza en el manejo de todo esto en el sector eléctrico, y que ahora simplemente nos vienen con el trancazo de aumento bajo la excusa de que eso es un mandato del pacto eléctrico, que también hacía otros mandatos no menos importantes y que eran parte de los 10 puntos que
había puesto sobre la mesa precisamente ese sector eléctrico del partido de gobierno, pero en el pasado, cuando ese tan vapuleado pacto eléctrico se manejó, se manoseó, se sacó y se excluyó al sector social, y fueron 10 puntos contundentes que en ese momento el ministro de Energía y Minas, que era quien llevaba la voz cantante, había dicho, nosotros no vamos a firmarlo hasta que no se cumpla con eso. Pero después todo eso se puso lindo y definitivamente se conoció sin ningún problema, ¿verdad? Cuando con el apresuramiento que necesitaban firmar el pacto, lo hicieron sin sector social, incluyendo todos esos puntos, que son parte de las razones, el impacto que tiene para que ahora nos estén aumentando estas tarifas. No es el momento, es complicado. La gente no entiende todos esos vericuetos, no puede entrar a la página, no puede ver las cifras oficiales, no puede hacer las comparaciones que estamos haciendo y que agradecemos a Castellano que nos suministrara todos esos datos, como lo ha hecho, pero que sí tienen una explicación respecto a por qué en esta coyuntura nos dan el trancazo, el corrientazo, señores, que nos puede dejar petrificados a los ninguneados que pagamos nuestra tarifa y que somos los que vamos a tener que recibir el fardo de las complicaciones y de las improvisaciones en el sector. Llévatelo.